Shalom, shalom a todos los amigos y hermanos. Con la bendición del Todopoderoso, nuevamente para poder participar de la lección, de la enseñanza o de la instrucción de la Torah. Hoy día vamos a tratar este tema: el odio a Israel viene del cielo. El odio a Israel viene del cielo. Y el pasuk o el pasaje para esta lección lo encontramos en el libro de Shemot o Éxodo, el capítulo 19, el versículo 18. Dice así: todo el monte del Sinaí estaba humeando, porque Adonai había descendido sobre él en el fuego. Su humo subía como el humo de un horno, y toda la montaña se estremeció sobremanera. Bendito sea el Santo. Vamos a participar entonces de esta lección, en donde vamos a considerar o ver por qué tanto odio hacia el pueblo de Israel. ¿Qué cosa es lo que lo lleva a las naciones, a los pueblos del mundo? Lo lleva a odiar a este pueblo. Primeramente, veamos de que el pueblo de Israel es el pueblo santo, el pueblo Kadosh, y es el único pueblo en el mundo que el Todopoderoso reconoce como su pueblo. Para el Santo bendito sea, no existe otro pueblo. No existe una iglesia, no existe una congregación, una Kahal o una Cajal o una Keilah que no sea más que el pueblo de Israel. Cualquier otra congregación, cualquier otra nación, cualquier otro pueblo que no sea Israel, el Todopoderoso no lo conoce. Sin embargo, nosotros debemos saber por qué es el pueblo de Israel, el pueblo amado del Eterno, el pueblo Kadosh del Todopoderoso. Primeramente entendamos de que este pueblo viene ya siendo separado por el Todopoderoso desde Adán, que vamos a ir viendo justamente las generaciones que se van sucediendo hasta que llega hasta Abraham, el hebreo. Y se dice hebreo porque es del otro lado, mejor dicho, no es del lado de la oscuridad, sino del lado de la luz. Entonces, de Abraham viene Isaac, porque es a Abraham a quien le prometió que su descendencia sería enormemente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Que eso, por supuesto, entendemos que se le brindó esta promesa, esta bendición, cuando Abraham no tenía hijos. Sin embargo, sabemos perfectamente, por la historia sagrada, de que Abraham a los 100 años llega a tener a Isaac. Y luego a él se le llama el hijo de la libre. Entonces, Isaac, quien recibe todo el poderío, las bendiciones, recibe la herencia, todo de parte de Abraham, lo recibe él. Al resto de hijos que Abraham tiene, simplemente le da dones, regalos, pero toda la herencia, toda la bendición, todo el bienestar, la bendición del rocío del cielo, lo recibe Isaac. Isaac, sabemos por la historia también que tiene 2 hijos, y esos 2 hijos justamente son Esaú y Jacob. Sabemos perfectamente que Esaú vende la primogenitura por un plato de lentejas, y de igual manera también le roban la bendición. Lo cierto es que al final es Jacob el privilegiado, es el que va a tener toda la bendición, va a tener justamente la bendición y la primogenitura, que por supuesto son 2 cosas muy diferentes. Pero acá lo que nos interesa es justamente saber de que Jacob es el hombre indicado para traer a este mundo a las 12 tribus de Israel.
estas 12 tribus de Israel que conforman el Estado de Israel, el pueblo santo del Todopoderoso, este pueblo justamente es el que recibe todas las bendiciones del cielo. A través de estos varones vamos a ver entonces que vienen todas las bendiciones para toda la humanidad, para toda la humanidad. Escúchalo bien, para todo el mundo. O sea, si Israel está bien, entonces el mundo también está bien. Si Israel está mal, entonces el mundo también está mal. Quien quiera que sea la nación, cualquiera que sea la nación, siempre va a estar mal. Entonces, vemos acá que el pueblo de Israel ya tiene ahora, ya tiene su formación. O sea, ya tenemos ahora de que van a Egipto, están ahí 430 años, 220 años están esclavos, 210 años los pasan bien, a raíz justamente de José el Sadí, que había gobernado maravillosamente con la presencia del Todopoderoso. Los días o los años subsecuentes traen bienestar, pero después de pasado esos 210 años, entonces viene otro faraón, y pues ahora no conoce lo que José había hecho en esa nación, en ese pueblo. Y comienza ahora sí la molestia, el fastidio, la tribulación para el pueblo de Israel. Bueno, se desata el odio contra Israel. Y eso lo vamos a ver que hasta el final, hasta el día en que Moisés llega para tener que rescatarlo, sacarlo, justamente vamos a ver de cómo se ensañan contra Israel. La opresión, la tribulación, la angustia era tan grande que a pesar del cansancio que tenían por la explotación a lo que lo habían sometido, sin embargo en sus almas gimen ante el Todopoderoso, y ese clamor es justamente escuchado por el Santo, bendito sea. Ahora bien, ya entonces el pueblo de Israel sale, estamos en el desierto, ha pasado el Mar Rojo por supuesto, está en el desierto. Acá viene lo más grandioso que todos nosotros escapamos, o mejor dicho, dejamos de ver. Dejamos escapar esta bendición de lo que aquí el pueblo de Israel, o en el desierto, van a recibir el pueblo de Israel. ¿Qué cosa es lo que va a suceder? 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo, y después de haberse purificado en los 50 niveles de pureza, entonces llega esa gran fiesta, la fiesta de Shavuot, o Matán Torah, como se le conoce. En esa fecha de Shavuot, ahora esa fiesta de Shavuot se sigue celebrando en el pueblo de Israel, a diferencia que ellos no lo conocen con la fiesta, con el nombre de Pentecostés, como lo conoce el cristianismo, sino siempre esa fiesta se conoce como Shavuot. Lo que el mundo cristiano no conoce nada de esta fiesta, solamente cree de que hubo esa ocasión de Pentecostés en donde descendió el Ruach y como llama de fuego o lengua de fuego sobre la cabeza de las personas, y hablaron en otras lenguas. Solo eso es trascendental para el pueblo cristiano, para el mundo cristiano, lo cual eso no es, la enseñanza es algo muy pasajero, muy sencillo para entender ello. Acá hay algo más, ¿ven? Hay algo más, y para entenderlo perfectamente tenemos que ir justamente hasta el monte Sinaí, en donde Moshe justamente va a recibir la Torá. Hasta ahí tenemos que llegar, hasta ahí. Pero bueno, este pueblo, el pueblo de Israel, es el pueblo santo del Eterno. Vamos a entender por qué tenemos que justamente hablar y por qué tiene que venir el odio del cielo hacia este pueblo. Este pueblo tiene la Torá. Este pueblo tiene a Moisés. Este pueblo tiene a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Este pueblo tiene a los profetas. Este pueblo tiene los pactos de la promesa. Si ustedes recuerdan, desde Adán,
Por eso dice pacto adámico, pacto noádico, el pacto abrahámico, el pacto davídico. Estamos hablando justamente, de ahí viene el pacto de Yeshua, que lo sea con sangre. O sea, tenemos que entender que todo esto viene a ser lo mismo, porque en todo ello encierra la promesa del Todopoderoso de salvación y redención para el pueblo de Israel. Pero bien, entonces, por eso entendamos perfectamente que es el pueblo santo del Eterno. Tiene la lengua santa, la lengua Kadosh, el único pueblo en el mundo que tiene la lengua santa. El llamado es santo. Así que solamente ese pueblo es el pueblo reconocido por el Todopoderoso, por el bendito sea, como el único pueblo que es el pueblo del Eterno. Tiene el sello del Eterno. El resto, que nadie se vaya a incomodar. El Eterno no los conoce. Bueno, entonces, a pesar de que este pueblo es el pueblo santo del Todopoderoso, a pesar de que es el pueblo elegido, a quien lo llama mi primogénito, lo llama la niña de mis ojos, sin embargo este pueblo ha sufrido tribulaciones, guerras, devastaciones, deportaciones, exilios. Bueno, ha sufrido mucha desgracia en el mundo. Es el pueblo más odiado en el mundo. Increíblemente, es el pueblo del Eterno, es el pueblo santo, y sin embargo es el pueblo más odiado en el mundo. Eso es algo de verdaderamente admirar, algo de observar. Sabemos perfectamente que en la historia de la humanidad ha pasado situaciones muy difíciles. Y una de las situaciones que hasta hoy en día nosotros estamos horrorizados frente a este holocausto que se llevó a cabo contra los judíos allá en Alemania en los años 1939 a 1945, en donde se llevó a los hornos crematorios, se mató, se fusiló, se cometió el holocausto más sanguinario, más cruel en toda la historia de esta humanidad. Y se mató a 6 millones de judíos, porque los alemanes se ensañaron contra los judíos. El odio que viene del cielo se despertó en los alemanes para tener que acabar con los judíos, que por supuesto quisieron destruirlo, quisieron acabarlo, exterminarlo totalmente, porque culpan a ellos, a los judíos, como en cualquier parte del mundo, ante cualquier desgracia, ante cualquier situación, lo culpan a los judíos. Bueno, eso es justamente lo que estaba pasando en Alemania, y en Alemania se ensañaron contra ellos. Por eso es que se llevó una matanza, y a ese holocausto que hasta hoy día, como digo, se recuerda, y se recuerda con horror, en la que la humanidad clama para que nunca más vuelvan a suceder estas cosas. Que por supuesto nosotros vamos a entender de que el ser humano puede hablar mucho, puede prometer mucho, pero el ser humano no puede cumplir porque su palabra no es fiel. Entonces, nosotros hay que entender por qué justamente este odio se desata. Entonces, para poder nosotros comprender por qué el odio es tanto hacia los judíos, vamos a leer justamente este pasaje una vez más. Cuando dice, ahí en 19 y 18, dice bien claro, la montaña del Sinai humeaba completamente porque el Eterno había descendido sobre ella en el fuego. Su humo ascendió como humo de horno y toda la montaña se estremeció intensamente. En el momento mismo en que desciende la presencia divina sobre el monte Sinaí, pues estaba descendiendo también la Torá. ¿Ya? Y sucede de que mientras la Torá descendía, entonces suceden dos cosas simultáneamente. Dos cosas suceden simultáneamente. La primera fue que el monte Sinai se estremeció y se movió de su lugar. Imagínense, el monte Sinai o el monte Sinaí se estremeció y se movió de su lugar ante la presencia, ante tal
tanta santidad que irradiaba desde los Shamaim. Esa era justamente la primera circunstancia que vemos que se está llevando a cabo. Entonces, como dice en el Salmo 104:32, dice: Él mira la tierra y ella se estremece. Él toca las montañas y de ellas sale humo. O sea, era terrible la presencia del Todopoderoso. Pobre monte, se estremece, se mueve de su lugar. Es que la potencia del Todopoderoso es mucho. Y hay que entender que ahí no está desarrollándose toda la potencia del Eterno. No está desarrollándose toda la potencia del Eterno. Entonces, si nosotros vamos a otro capítulo, justamente en Isaías nos habla de que si Él descendiera, dice que los montes se partirían. Imagínense, este mundo humearía. O sea, nada podría resistir a la presencia del Todopoderoso. Acá solamente estamos hablando de esa santidad activa, nada más, que está cayendo ahí. Entonces, esa es la primera situación o cosa que pasa. La segunda es que en ese mismo momento, mientras el monte de Sinai se estremecía y se movía de su lugar, en el resto del planeta Tierra todo se quedó silencio. Todo se enmudeció. Todo se quedó pasivo. Nada se movía. Nada. Ahora, esto es algo contradictorio. O sea, aparentemente pareciera que hay una contradicción muy fuerte. Mientras que ahí en el monte Sinaí, el monte está estremeciéndose y moviéndose de su lugar. Y por otro lado, todo lo que está distante está quieto. Nada se mueve. Todo se ha quedado silenciado. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces nosotros tenemos que entender esto, o lo vamos a explicar esto. El Santo bendito sea quiso darle un mensaje al mundo, que si no fuera por la Torá, todo el mundo estaría paralizado y no podría existir. Por eso todo lo existente en el mundo, fuera del lugar en el cual era entregada la Torá, quedó paralizada y silenciada. Así como la falta de Torá provoca la detención incluso a la materia inerte, tal como sucedió con el monte Sinaí, cuando la Torá le envolvió con su santidad. O sea, el monte Sinaí lo miramos como un monte inerte, hasta mientras todavía no llegaba ese día Kadosh, ese día santo, ese día de Shavuot, como ya digo, 50 días después de haber pasado el Mar Rojo, en donde los yehudines alcanzaron justamente los 49 niveles de pureza para poder recibir la Torá. Justamente es allí que ese monte toma movimiento, entra, en otras palabras, a tener que compartir el gozo, la alegría del pueblo de Israel ante tanta presencia santa que venía de parte del Eterno. Y que el resto del mundo, las naciones del mundo, saben perfectamente, al quedarse paralizados, saben perfectamente que su existencia depende en base a la Torá. Su existencia depende en base a lo que el pueblo de Israel está recibiendo. De tal manera que todos los mundos, o mejor dicho, todos los países del mundo, deberían alegrarse de que hay un pueblo que sencillamente recibe la Torá. Porque eso es justamente lo que permite la existencia de este mundo. Ese pueblo, el pueblo de Israel, en base a que recibió la Torá. Por eso les dije al principio, que cuando el pueblo de Israel está bien, entonces todas las naciones del mundo están bien. Cuando el pueblo de Israel está mal, todas las naciones del mundo están mal. Todo.
Porque todo, debemos entender de que todo lo que ha sido creado en el universo ha sido creado para los judíos, para los israelitas, para ellos. No para los gentiles, sino para ellos. Por eso tenemos que llegar a entender por qué se desata el odio en las naciones del mundo contra Israel. Eso justamente lo vamos a llegar a explicar para que sepamos por qué. ¿Por qué sencillamente se desata tanto el odio? Entonces, dicen los sabios que el monte Sinai es llamado así porque en el momento en el cual la Torá descendió sobre él, también, o sea, en el mismo momento que estaban recibiendo la Torá, también bajó el odio del cielo. También bajó. Ese mismo momento en que la Torá descendía, también el odio bajó. Ahora, veamos por qué. Dice, en hebreo, la palabra odio se dice siná. ¿Ven? En el hebreo, la palabra odio se dice siná. Tenemos que entender entonces por qué los pueblos del mundo odian a los judíos a causa de la entrega de la Torá. Porque como ya dijimos, ellos entendieron que la Torá es la que da vida al mundo y sin ella todo el mundo estaría paralizado. Lo lógico sería entonces que se alegraran, sí, que todos se alegraran a raíz justamente de que ha habido un pueblo que ha podido verdaderamente recibir este regalo. Porque el Todopoderoso quiso brindarlo a otra nación de la Torá, pero ninguna de ellas lo aceptó. Sin embargo, un pueblo que salía de la esclavitud, un pueblo que salía de la fatiga de su alma, un pueblo que salía totalmente después de haber vivido muchos años en la opresión, cuando el Todopoderoso le pidió al pueblo si ellos estaban dispuestos a recibir la Torá, ellos ni siquiera preguntaron qué era la Torá, como lo hicieron otras naciones, y preguntaron qué contenía la Torá. Cuando preguntaron al Todopoderoso, le dijeron qué contiene la Torá. La Torá dice que no se debe robar. No, nosotros no queremos la Torá porque nosotros somos ladrones. Le pidió a otro pueblo que sencillamente reciba la Torá y le preguntaron al Todopoderoso, ¿qué contiene la Torá? Que no se puede adulterar. No, nosotros no queremos la Torá porque nosotros vivimos de esta manera. Así que, así. En cambio, cuando a Israel, el Todopoderoso le dijo si querían la Torá, el pueblo de Israel no preguntó qué contenía la Torá. Nosotros queremos la Torá. Inmediatamente aceptaron la Torá, sin preguntar. Y aceptaron la Torá. Entonces, ese día, allá en el monte Sinai, como digo, 50 días después de su purificación, ese día justamente se entrega Matán Torá. Por eso dice la entrega de la Torá. Pero ese mismo día también desciende el odio para que los pueblos justamente entiendan ahora esto. Y aquí es en donde queremos un poquito que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón. Es que sencillamente cuando nosotros miramos que el pueblo de Israel al recibir la Torá, en ella se le brinda los preceptos, los mandatos, o mejor dicho, se le da la forma de cómo van a vivir en este mundo, de cómo se van a desarrollar en este planeta Tierra. Ahí se le dan las directivas, las direcciones de cómo van a tener que manifestarse acá frente al Creador, frente a las naciones, en este mundo se van a desarrollar de acuerdo a lo que enseña la Torá. Entonces, cuando este pueblo, el pueblo de Israel, se aparta del Eterno, se aleja del Eterno y no vive de acuerdo a las indicaciones, de acuerdo a lo que está establecido en la Torá, automáticamente el pueblo gentil, el resto de naciones del mundo, deben dejar de existir.
automáticamente deben dejar de existir. Porque ya lo dije, todo en este universo ha sido creado para el pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel recibe la Torá. Y así que cuando la Torá está siendo recibida, el monte Sinai está saltando, se mueve de su lugar, mientras que el resto prácticamente se queda silenciado, se enmudece todo. Significa esto de que cuando el pueblo de Israel entonces pone en práctica todos estos mandatos, estos preceptos, automáticamente también el resto de naciones del mundo puede estar tranquilo, su existencia está asegurada. Pero si el pueblo de Israel se corrompe, si el pueblo de Israel se distrae por las cosas del mundo, por las pasiones, se desordena totalmente abandonando los preceptos y los mandatos del Eterno, automáticamente las naciones del mundo comienzan a temblar porque saben que viene su acabose. Entonces, ese odio que desciende juntamente con la Torá, a raíz de que el pueblo de Israel no cumple, entonces ese odio se despierta en los pueblos y se levantan contra Israel, la quieren destruir a Israel para despertar el alma del pueblo de Israel en Teshuvá, en arrepentimiento. El pueblo de Israel entonces recién reacciona, recapacita a raíz del odio. O sea que para el pueblo de Israel el odio de las naciones no es un mal. El pueblo de Israel sabe perfectamente que el odio que se despierta en los corazones de las naciones, sabe perfectamente que eso es un bien para ellos, porque los lleva a reflexionar, a reaccionar, a volverse a la conciencia espiritual, a volverse a la divinidad, a volverse a la espiritualidad, a volverse al Creador. Y por ende, la existencia del resto de naciones del mundo está asegurada. Está asegurada. Porque el pueblo de Israel ha vuelto en Teshuvá. Porque el pueblo de Israel sencillamente se está arrepintiendo, se está volviendo de sus malos caminos. Eso podemos verlo nosotros. Podemos verlo. En toda la Escritura podemos verlo. Ahí, por ejemplo, vamos a ver solamente con Isaac, para mencionar uno de los casos. Isaac está con Abimelech, allá en tierra de los filisteos. Le dan una porción para que pueda vivir allí. ¿Y qué pasa? Isaac era un hombre elevado, un estudiante de Torá, era un hombre que verdaderamente se somete al Todopoderoso, vive de acuerdo a las normas del Todopoderoso. Imagínense que ese año siembra. Él abre los pozos que su padre Abraham había abierto también en su tiempo y que los filisteos lo habían cegado, y Isaac lo reabre con su siervo. Y entonces cuando siembra, dice la Escritura que cosechó al 100 por uno. Esto despierta la envidia en la gente, despierta los celos justamente en esos filisteos. Y los filisteos lo que hacen es decirle a Isaac que se vaya de ahí, que se retire de ahí. Le quita las tierras pensando que las tierras son mágicas. Y se va a otro lado, Isaac, se va a Gerar. Y en Gerar también prospera, porque lo mágico no eran las tierras. Lo maravilloso era el hombre, o sea, el Sadik era Isaac. Entonces, ese odio que se levanta, ese celo que se levanta contra los yehudíes o contra esos siervos del Todopoderoso, entonces eso les favorece a los judíos, eso les trae bendición a los judíos, porque los judíos, el pueblo de Israel, se humilla ante el Todopoderoso, vuelve a la Torá, hace Teshuvá. Entonces, cuando hacen Teshuvá, el resto del mundo también se tranquiliza, porque saben perfectamente en su ser interno de que viene su acabose o su inexistencia. Por eso, ¿cuánto nosotros le debemos a los yehudines? ¿Cuánto nosotros le debemos a este pueblo, al pueblo de Israel? Bueno, si seguimos un poquito más, entonces vamos a ver que ya dije que sencillamente el pueblo de Israel
agradece al Todopoderoso por despertar el odio en las naciones del mundo, para despertarlos a ellos en Teshuvá, a raíz de que ellos se han desviado, se han ido en pos de otros dioses, en pos de la idolatría, en pos de la prostitución, en pos justamente del materialismo, y ya no estudian Torah, y ya no están justamente fusionándose con él. Nosotros entendamos que el pueblo de Israel, así como dice Yeshua, que la salvación viene de los Yehudim o de los judíos, pues el pueblo de Israel es el único pueblo en el mundo que se fusiona con el Eterno. Ellos saben perfectamente que nunca han estado desconectados del Eterno. Eso lo saben. Mientras que nosotros por nuestro lado, en el mundo occidental, en el mundo pagano, en el mundo gentil, siempre hemos hablado acerca de una desconexión, que estamos desconectados del Eterno, y por eso se han inventado una serie y multiplicidad de religiones, y que se seguirán inventando todavía, a raíz justamente de que se consideran desconectados. En cambio, el pueblo judío, a pesar de que han pasado tribulaciones, angustias, penurias, deportaciones, exilio, guerras, ellos saben que aún así nunca han estado desconectados del Eterno. Lo que pasa es que siempre han tenido acciones malas, se han ido en pos de la idolatría, pero que hayan experimentado desconexión con el Eterno, eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el Todopoderoso primeramente permea su conciencia espiritual, su divinidad, permea todos los mundos. En segundo lugar, nuestras almas, si están dentro de nosotros, es porque sencillamente nuestras almas son una extensión del aliento del Eterno, y que en ningún momento, mientras estamos con vida, significa que estamos separados de Él. En ningún momento, y eso lo sabe muy bien el pueblo de Israel. Así que ellos entonces no hablan de separación, no hablan de desconexión, ellos hablan más bien de tener que nosotros volvernos, reencontrarnos en los caminos. Por eso ellos practican los mismos, los mandatos, los preceptos, otra vez comenzar a practicarlo. Entonces aquí nosotros vamos a mirar también este pasaje que dice bien claro, en los Salmos 104:32 dice: de la misma manera, podemos explicar este pasaje cuando dice así: Él mira la tierra y ella se estremece. Él mira la tierra y ella se estremece. ¿Qué significa esto? Significa que el Todopoderoso ama tanto a este pueblo. Lo ama tanto. No nos podemos imaginar cómo su amor, su misericordia para este pueblo es grande. Ya ustedes pueden darse cuenta de que siendo un pequeño país de 8 millones de habitantes, se ha enfrentado en guerras cruentas contra más de 100 millones de árabes, y detrás de ellos han estado los rusos, han estado otras naciones, y sin embargo Israel los ha vencido, los ha derrotado. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es aquí lo siguiente: que el Creador justamente provoca estremecimiento en la tierra. Es decir, que si en alguna parte del planeta Tierra hay algún terremoto, algún tsunami, alguna catástrofe, justamente lo hace porque el Todopoderoso tiene misericordia del pueblo de Israel. Lo hace porque tiene compasión del pueblo de Israel. Es que el Todopoderoso prefiere destruir a los apóstatas, prefiere producir un terremoto, una catástrofe en cualquier otra parte del planeta en donde no haya judíos, para justamente despertarlo a Israel, porque todo eso también viene a raíz de que el pueblo de Israel se está apartando de los preceptos y mandatos del Eterno. Entonces, como no quiere destruirlo a este pueblo, porque si lo destruye a este pueblo, prácticamente el resto es nada. Entonces, el Todopoderoso en su misericordia, en su compasión, prefiere mejor acabar a los apóstatas, prefiere acabar a los impíos en cualquier parte del planeta. Provoca sencillamente terribles terremotos, terribles tsunamis, con el fin de que Israel justamente reaccione, recapacite. Por eso ya estamos diciendo, es justamente en el monte Sinaí, en donde el monte Sinaí se sacudió y se movió de su lugar. Eso es justamente.
todo adquiría movimiento ahí. Debido a la presencia divina, adquiría movimiento. En el resto del planeta, sencillamente, un silencio total. Se había silenciado todo se quedó sin movimiento. Entonces, esto es justamente que cuando el odio del cielo se desata, ya sea en los hombres, en las naciones, en los gentiles, o también en la naturaleza, es porque el pueblo de Israel tiene que volver en Teshuvá. O sea, ¿de dónde viene este odio? Viene de los mismos Shamarim. ¿Para qué? Para hacerlo reaccionar al pueblo de Israel. Si Israel vive, el resto de naciones tienen vida. Si Israel desaparece, el resto de naciones, imagínense a dónde podrán llegar. Sin embargo, sabemos que ya llegará el día, cuando Mashiach venga, cuando el Redentor vuelva, regrese a esta tierra. Sabemos perfectamente que ya no habrá odio contra los judíos. Ya no habrá odio contra los judíos. Porque los judíos van a ser los que van a gobernar el mundo justamente con Mesías al frente, con Mashiach al frente, con Yeshua HaMashiach al frente. Ya no tendrán que las naciones del mundo provocaran su odio o sus celos para llevarlos en Teshuvá. Ya no, porque el conocimiento, la gloria del Eterno estará en ellos. De tal manera que todo el mundo más bien querrá recibir la bendición de los yehudíes. Así que, amigo, hermano, entonces quiero que entiendas, si en algún momento en tu corazón, en tu lev, entonces se desarrolló ese odio, sepas que eso, ese odio contra los judíos, sepas que eso solamente venía de parte del cielo, para llevarlo al pueblo de Israel a hacer Teshuvá, para que tú puedas seguir existiendo. Pues entonces, hoy que estamos a puertas nuevamente de esta gran fiesta de Sukkot, que tiene por supuesto muchos mensajes, pero la más grande que podamos rescatar es que esta fiesta de Sukkot es justamente viviendo Mashiach con su pueblo, con el pueblo de Israel, y que esto va a ser pronto. Nosotros sabemos que mañana estamos entrando a la fiesta de Sukkot, que es en donde en las fiestas se nos muestra todo el plan de redención. Y bendito sea el Todopoderoso, porque a través de estas fiestas podemos entender perfectamente el papel de Israel que cumple ante los ojos del Eterno. Y eso debemos entender nosotros, para que nosotros podamos adherirnos al pueblo de Israel, amar a Israel, en vez de que el odio, en vez de que los celos se nos despierte y nos quedemos silenciados. También estremezcámonos en el monte Sinaí, con el pueblo de Israel. Bendito sea el Santo, el Todopoderoso.